La agenda política. Como todo, sí, como todos los domingos, ya está Fernando Ávila aquí para hablar de la agenda política. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, mucho gusto saludar a los amigos del auditorio. ¿Ya una semana? Pues sí, ya estamos a una semana, unas horas de que inicie la jornada electoral. En 12 gubernaturas estarán en juego, ¿verdad? 12 gubernaturas están en juego. Tenemos además una elección local propiamente, en el sentido nada más de lo que sería la selección de ayuntamientos y presidentes municipales. Y bueno, por supuesto, la cuestión del constituyente en la Ciudad de México. ¿Dónde centrarías en esta ocasión? ¿Dónde pondrías la vista? ¿Cierres de campaña? Me parece que sí, sería en ese momento lo relevante. Recordemos que la ley prevé que se terminan las actividades electorales o proselitistas 3 días antes de la jornada electoral, esto es el próximo miércoles. Sin embargo, toda vez que resulta complicado para muchos el poder acudir a los cierres de campaña, a los eventos masivos que de pronto programan los candidatos, la mayoría de las ocasiones se cierran propiamente las actividades proselitistas los sábados, los domingos previos, precisamente con la finalidad de que pueda asistir mayor número de personas, se pueda dar a conocer de mayor forma lo que es ya el cierre propiamente de la plataforma político-electoral que están planteando los candidatos. Y aunque todavía continúan con algunas actividades lunes, martes y miércoles, la realidad es que la mayoría de los cierres multitudinarios de campaña se desarrollan entre el día de ayer y el día de hoy. Lo relevante, por supuesto, es en estos casos la asistencia de los dirigentes nacionales, por ejemplo, los partidos políticos, dependiendo en las entidades en donde consideran una de dos, o que tienen más condiciones para ganar la elección, o en otro caso, aquellas en donde hace falta como el último empujón para fortalecer un poco más a su candidato, si es que hay una competencia reñida y una competencia que todavía no queda muy claro quién pudiera ser el ganador, y que ven una posibilidad en este último acto multitudinario de campaña, el poder empujar a sus distintos candidatos. ¿Cómo ves a los partidos políticos, a sus dirigencias? Me parece que han estado un poco centradas, desde luego, insisto, en aquellos estados, particularmente donde tienen mejores condiciones. El caso, por ejemplo, del PAN, es muy claro su presencia en el caso de Puebla, la competencia fuerte que están sintiendo que se puede tener en Tamaulipas, en Veracruz, desde luego. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, ellos, el dirigente nacional ha establecido desde el principio de prácticamente las jornadas electorales la posibilidad de obtener en estas 12 contiendas por lo menos 9 gubernaturas. El caso del PRD un poco más desdibujado en esta intención de definirse frente a un Morena naciente, muy creciente inclusive, que va fortaleciéndose. Y por otro lado también cómo se fue desdibujando un poco la idea de una presencia más fuerte de parte de los candidatos independientes, y que ya por lo menos en lo que aparenta, lo que nos señalan las distintas encuestas, no han logrado tener un impacto fuerte, un impacto relevante en lo que es propiamente la intención de voto de la ciudadanía. Si bien es cierto que hasta el domingo propiamente veremos la encuesta definitiva, que es la encuesta de encuestas, que les gusta decir a los políticos, propiamente la elección, lo cierto es que en general no se percibe que se pueda dar un fenómeno similar al del año pasado en el caso de Nuevo León, y que no significa de modo alguno tampoco que no deba de prestarse atención a esta nueva modalidad de competencia a través de ciudadanos sin partido político, pero que sin duda alguna también deberá de hablarse de replantear cuál puede ser la estrategia tanto de los partidos políticos tradicionales y de aquellos ciudadanos que pensaron en algún momento en que esta podía ser una buena condición de participar, y que por el solo hecho de no tener partido político iban a tener mejores condiciones de competencia. La realidad es que no. Me parece que la ciudadanía en ese sentido va buscando realmente hacia dónde puede dirigir las miradas y estar realmente observando quién puede representarlo de mejor forma, más allá de si representa o no algún partido político, sino qué es lo que le está ofreciendo, cuál es su plataforma electoral y hacia dónde está enfocando inclusive sus propuestas o sus promesas de campaña. Tú decías algo bien interesante. Ciro Gómez Leiva, en su artículo del Universal esta semana, escribía datos duros de encuestas sobre los candidatos independientes y el desencanto un año de lo que sucedió con el Bronco, por ejemplo. Ese es el punto interesante. No es propiamente, por lo menos yo no lo enfocaré en el sentido de un desencanto. Es decir, difícilmente podíamos esperar que el fenómeno del Bronco se repitiera un año después en 2, 3, 5 estados, de los 12, por ejemplo, que en esta jornada renovarán gobernador.
Son fenómenos muy particulares. El caso específico de Jaime Rodríguez fue la suma de una serie de circunstancias, de coyunturas, de elementos, de fenómenos, que de alguna suerte, bueno, todos confluyeron, permitieron que él como figura fuera de un partido político arribara a la gobernatura, arribara al triunfo. No es las condiciones o no son las características de todos los candidatos independientes o todos los candidatos sin partido. Cada elección, cada planteamiento, inclusive cada figura es distinta. No significa, por eso lo señalaba, que esto quiera decir que, bueno, es el triunfo de los partidos institucionales y esta idea, este espejismo del candidato sin partido se diluye y ya seguramente para la elección del año que entra en otros estados o la del 2018 a nivel federal ya no contaremos con este tipo de figuras. Al contrario, me parece que poco a poco empezaremos a ver más candidatos independientes, la diferencia será en que veremos candidatos independientes más sólidamente formados desde un punto de vista de una estrategia político-electoral. Empezaremos a ver a candidatos independientes o sin partido ya con una visión de mercadotecnia electoral quizá mucho más desarrollada, pero al mismo tiempo mucho más cercana a la ciudadanía y no repitiendo quizá los fenómenos o los errores que de pronto pueden llegar a cometer los propios partidos políticos. O sea, realmente diferenciándose y distinguiéndose unos de otros y dándole la oportunidad a la ciudadanía al final en esta competencia, y es la maravilla de la democracia. En esta competencia lo ideal es que el ciudadano tenga las mejores opciones, tenga la mayor cantidad de información posible y en ese escenario, bueno, puede elegir al mismo tiempo al mejor candidato. Pues Ciro, en el comentario dice que no basta pues ponerse el uniforme de independiente para ganar simpatías de los ciudadanos y convertirse en un contendiente de veras poderoso. Así que bueno, pues hace una reflexión bien interesante con datos de Integral y todo exacto, eso, ¿no? Sin embargo, aquí el punto también de análisis es ¿cuántos, por ejemplo, de esos candidatos independientes? Y por eso preferiría llamarles candidatos sin partido. ¿Cuáles han sido? Candidatos sin partido, porque al final muchos de esos candidatos independientes pertenecían a un partido político hace algunos años. El único que no, Chacho Barraza. Es el único. Chihuahua, ¿no? Exactamente. Pero de ahí en fuera, todos en algún momento pertenecieron a algún partido político. Tienen trayectoria política de un partido. ¿El mismo Bronco? Ya una trayectoria política de partido. Por eso insisto, o sea, el tema no es esta que me parece mal llamada independencia, porque finalmente no es que propiamente te manejes sin ningún tipo de regulación o regla o algo, simplemente es un candidato sin partido que tendrá que enfocar de mejor forma su propuesta política hacia el ciudadano y cómo conectar con él, que insisto, en el caso de Nuevo León o en el caso inclusive de algún diputado local, por ejemplo en Jalisco o diputado federal municipal, ¿no? en Guadalajara. En Guadalajara, por ejemplo. Bueno, él compitió por Movimiento Ciudadano. Entonces, si bien se empieza a manejar más con esta línea de más cercano a la ciudadanía, insisto, fuera del margen de los partidos políticos. Pero aquí el punto medular es cómo entender que no porque no tienes o no porque no te abandera un partido político, por analogía ya eres bueno o eres mejor que aquel que está abanderando un partido político. Sí. Este es el punto medular y al que habrán de llegar tanto los candidatos postulados por partidos políticos como aquellos que pretendan hacer esta actividad electoral proselitista fuera de la bandera o del instituto político. Fernando, rápidamente, nos vas a acompañar la próxima semana, habrá programa especial desde las 6 de la mañana, vamos a escuchar tu análisis, pero a ver, dime en 30 segundos, tus 3 noticias que habrá la próxima semana, que tú consideras que habrá la próxima semana a las 6, 7 de la noche. Me parece que lo más relevante, me parece, sí una transición en Veracruz, creo que será una noticia. Me parece que por primera vez Veracruz no ha tenido transición política, es decir, siempre ha estado gobernado por el mismo partido político. Otra noticia será que fuera de ese estado se mantienen las gubernaturas en los colores en los que están en este momento, sin mayores cambios fuera del caso particular de Veracruz. Y espero que la noticia también sea que no hay más noticias, es decir, que la jornada transcurrió con completa calma, sin mayores contratiempos. Perfecto, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Aquí lo va a ver usted la próxima semana, platicando y analizando todo lo que esté ocurriendo. Gracias, Fer. Un gusto, Jaime, excelente domingo.